De los relatos más conmovedores que tuvimos en ¿Qué pasó con lo que pasó? Fueron mis entrevistas con dos de los sobrevivientes del accidente aéreo que inspiró la película de Netflix, La Sociedad de la Nieve. La cinta recibió un reconocimiento general por su elocuencia para contar esta historia trágica de tanta resiliencia humana, ingenio, una historia de gran superación. Los dejo con fragmentos de mis charlas con Fernando Parrado y Roberto Canessa. Uruguaya 571, ¿me escucha? Son muy pocos los casos en los que la línea entre la tragedia y el milagro es tan delgada. Los facultativos, asombrados por la vitalidad de los sobrevivientes, no han encontrado una explicación lógica al increíble suceso que conmovió a Latinoamérica. Por eso justamente el accidente de los Andes sigue acaparando tanto interés, incluso 52 años después de la tragedia. Hoy hablaré con los dos sobrevivientes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea de Uruguay, estos dos sobrevivientes que pusieron en juego su vida para salvar también la vida de sus otros 14 compañeros. La insólita sobrevivencia de los 16 uruguayos que durante más de 70 días se mantuvieron con vida no tiene explicación científica, informaron los médicos que atendieron en Chile. La historia vuelve a resurgir por la película de Netflix, La Sociedad de la Nieve, que se ha convertido en la película más vista en esta plataforma a nivel mundial. Por favor, abróchense cinturones. El 13 de octubre de 1972, un vuelo proveniente de Montevideo que se dirigía a Santiago de Chile con 40 pasajeros y 5 tripulantes se estrelló en un recóndito valle de la cordillera de los Andes. Un error de cálculo que llevó al piloto a descender cuando aún estaban sobre la cordillera provocó este fatal accidente. Viajaban integrantes del equipo uruguayo de rugby All Christians junto a algunos amigos y algunos familiares. De las 45 personas a bordo, murieron 29, algunos de ellos al estrellarse el avión y otros fallecieron días después. Lo más impresionante de esta historia es la odisea de los 16 sobrevivientes que volvieron a casa. Durante 72 días desafiaron el frío extremo, la nieve, el hambre, la sed y el olvido de 3 gobiernos que nunca llegaron a rescatar. Fue encontrado un avión uruguayo perdido en la cordillera de los Andes en el mes de octubre. Finalmente lograron volver a la civilización el 22 de diciembre, después de una valiente expedición de 2 integrantes que caminaron 10 días hasta conseguir ayuda. Al principio iban 3, pero uno regresó al lugar del accidente para ceder sus raciones de comida y su sleeping bag a los otros 2. La historia dio la vuelta al mundo como un ejemplo de resiliencia, de supervivencia, de ingenio y de cooperación. Estos 16 sobrevivientes demostraron la capacidad que tiene el ser humano de soportar las condiciones más extremas para no rendirse. Hoy, ¿qué pasó con lo que pasó? Nos cuentan su historia los 2 hombres que lideraron esa expedición final hacia la vida. Roberto Canessa y Nando Parrado. Un verdadero honor, un placer que nos acompañes en ¿Qué pasó con lo que pasó? Netflix y el cine pone de nuevo en el centro de la atención internacional esta historia, esta odisea que ustedes vivieron hace ya casi 52 años. ¿Qué crees tú que le aporta a La Sociedad de la Nieve esta nueva película frente a esa que se hizo hace ya algunos años? Vivos, ¿no? Estamos vivos, o Vive más bien, la película de 1993. Esta película logra 2 cosas. Primero, reunir una historia que es épica, monumental, de la que lamentablemente he sido parte. O sea, para mí el costo ha sido tremendo.
O sea, yo perdí mi madre, mi hermana, mis dos mejores amigos de toda mi vida allí. Pero es una historia épica, monumental, de supervivencia. Y se une esta historia con un gran director, de un talento absolutamente impresionante. Y como decía el Guild de guionistas de Hollywood, si nosotros tuviéramos que escribir el guión de esta película, nadie creería que fue así. Entonces, la calidad de la filmación, más todas las cosas que pasan, desde el primer impacto, y siguen pasando cosas, siguen pasando, siguen pasando, siguen pasando, siguen pasando, y nadie sabe cómo va a ser el final. Bayona logra unir todo de una forma cinematográfica magistral, pero además logra romper esa grieta que hubo durante mucho tiempo y es comprensible entre las familias de los que no volvieron y los que volvieron. Porque las familias de los que no volvieron, por supuesto, siempre querían, ojalá hubiera vuelto mi hijo, ¿no? Ujú. Y esto fue una decisión de Dios, del destino, quién iba a sobrevivir y quién no. ¿Quién sobrevive a un accidente de aviación y dice, yo voy a sobrevivir, me choco contra una montaña y yo quedo vivo? ¿Quién sobrevive a una avalancha? ¿Quién sobrevive a 72 días y 72 noches terribles en el peor lugar que el ser humano puede sobrevivir? Pero Bayona logró, con su talento, unir a las dos partes, ¿no? Y eso es, creo, el premio, el galardón fundamental de esta película, que hoy en día, 50 años después, las familias de los que no volvieron abrazan a los que volvieron. Y esa grieta de la que hablas, se empezó, digamos, a ahondar, a profundizar a partir de el rescate, Nando. Hubo reclamos, hubo remordimientos, algunas familias no lo tomaron bien. Cuéntame. No, 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 fue simplemente una cosa sentimental, o sea, y humana. Las señoras, las madres que pierden a su hijo joven de 19, 20 años, 18, y que no vuelven, el amor de una madre es enorme. Y después ver a otros chicos similares que iban a su casa a jugar desde chicos y que ellos están vivos. Hay una, como un dolor intangible y que ellas quisieran estar del otro lado. Ahora, hay periodistas que me han preguntado, ¿y usted qué piensa de las familias de los que no volvieron? Y yo le digo, pero ¿tú has pensado? Porque yo fui el que perdí más. Yo estoy de los dos lados. Yo enterré 4 el mismo día con mis manos, ¿no? Entonces, ay, sí, no me había dado cuenta. Entonces yo estuve siempre, para las familias de los que no volvieron, yo era sobreviviente. Y para los sobrevivientes también yo era del otro lado. Estaba en una línea ahí, no incómoda, pero diferente. Y yo me pregunto, cuando se trabaja en equipo, o sea, tú das charlas permanentemente, te han catalogado como el mejor conferencista del mundo, en fin, y yo me imagino que rescatas mucho de estos momentos, de estos detalles. Cuando se trabaja en equipo, siempre hay alguien que hace más que otro, y en estas situaciones de crisis extremas, yo me imagino que hay momentos de agresividad, de insensibilidad, casi que de violencia, ¿no? De agresión, y también momentos de inmensa bondad y empatía y solidaridad. Yo quisiera que me trasladaras a dos ejemplos, a dos instantes de lo mejor y de lo peor del ser humano en un momento de crisis. Sinceramente, en nuestro caso, te puedo hablar mucho de empatía, de amor, de trabajo en equipo, de derretir hielo en tu boca para darle esa agua a alguien que no se podía mover. Ahora, lo malo del ser humano, lo terrible del ser humano, sinceramente no lo vi allí. No hubo luchas, no hubo peleas, no hubo insultos, no hubo nada, era confianza. La confianza, no hubo liderazgo, a pesar de que esta es una historia de liderazgo fantástica. ¿Cómo que no hubo liderazgo? No. ¿Sabes por qué es fantástica esta historia? Porque todos los líderes iban muriendo, y otros iban agarrando esa antorcha de liderazgo sin saber y darse cuenta que eran los líderes, ¿no? Hasta llegar al final. Entonces, yo creo que lo peor del ser humano, a lo mejor, y esto es una idea mía, tal vez hubiera aparecido en un avión comercial,
Nosotros éramos un grupo, nos conocíamos bastante, muy unidos, del mismo colegio, jugábamos al rugby, deportistas, la mayoría, en un avión comercial que tiene un accidente, donde hay diferentes edades, diferentes religiones, diferentes razas, etnias, diferentes caracteres. ¿Cómo haces para encontrar un líder a la media hora del accidente? Nosotros a la media hora, Marcelo Pérez del Castillo era el líder, El estaba capitán, ¿no? liderando, el Ujú, capitán del equipo. ujú. Entonces, siempre fue una empatía y confianza en el otro. Eh, Sinceramente, te digo, nunca vi lo peor del ser humano. Sí, el ser humano a lo mejor tuvo que hacer ahí lo peor que tiene que hacer un ser humano para sobrevivir. Pero es harina de otro costal y este, Ya vamos a hablar de ese momento también. Ahora me pregunto, ese trabajo en equipo necesita mucha organización y planificación, ¿no? Sobre todo cuando ya se iban acomodando un poquito mejor en medio de esas condiciones tan terribles, extremas. Me pregunto cómo se repartían las tareas, si se organizaban de alguna manera, cómo transcurría el día. yo creo que cada uno tenía su personalidad, su característica física, su característica mental, y las piezas se fueron acomodando como en un Tetris, como en un Lego, ¿no? Y cada uno iba ocupando el lugar que le correspondía y que sabía hacer bien, ¿no? Por eso Dame siempre ejemplos, por ejemplo. estaba, Ujú. ¿Perdón? Dame ejemplos, por ahí. Dame ejemplos. Ujú. Por ejemplo, Roberto, Gustavo eran los que nosotros llamábamos los médicos y se ocupaban de los heridos y todo eso. Eh, los primos Strauch eran los que nos alimentaban. Carlitos era el que limpiaba el avión. Coche era el que mantenía el grupo con sus chistes y con su humor, ¿no? Entonces siempre había una posición de cada uno a la que cayó sin darse cuenta. Eh, yo y sin darme cuenta también. Años después y durante mucho tiempo todos me decían, nosotros te teníamos confianza, vos eras el que ibas a salir. Yo decía, yo no me daba cuenta, pero yo desde el primer día que escuché en la radio digo, yo acá no me voy a no quiero morirme. Y ellos me decían, vos salía de ti una energía como que nos decía que ibas a salir. Y yo decía, yo el que más miedo tenía. Yo tengo un miedo terrible y la gente dice, ¿qué coraje tenían ustedes? ¿Qué coraje? Y yo digo, el coraje, aunque venga del miedo, es coraje igual, ¿no? Desde luego. Bueno, esa decisión de salir vino en el 10.º día, ¿no? Cuando se enteraron por la radio que ya las tareas de búsqueda se terminaban, ya los daban por muertos. Ahora yo me pregunto, esa decisión de salir a buscar ayuda que tú inmediatamente asumiste como propia, se socializó, fue una decisión consensuada entre todos y se dijo, bueno, te toca a ti, Nando, y quién lo acompaña, o tú o sea, fuiste voluntario, un poco, ¿cómo se llegó a esa decisión? Que No, es también un gran trabajo en equipo. yo no sé, yo soy muy pragmático, tremendamente pragmático. Soy católico, o sea, creo en Dios, pero el pragmatismo es mi religión. Yo en ese momento que escuché la radio me di cuenta cuál era el resultado de esto, y el resultado no iba a ser lindo, no iba a ser bueno. Digo, la única posibilidad de aquí si yo quiero vivir, es intentar algo por mí mismo, salir de aquí. Luego todos se fueron aglutinando a esta idea y yo quedé como el que iba a salir, ¿no? Pero para mí fue una decisión absolutamente personal. O sea, nadie me obligó, nadie me eligió, tú tenés que salir, ¿no? O Claro, digo, claro. Tú tomaste esa decisión. A mí me impresionó mucho cuando dijiste que una de las cosas que te llevó a tomar esta decisión, a tomar este riesgo, ¿no? Arriesgar tu vida por ti y paralelamente por los demás, fue que llegaste a la conclusión que si seguían esperando, iban a tener que disponer de los cuerpos de tu mamá y de tu hermana que habían claro, fallecido allí. yo creo que esta es una historia que se romantizó mucho, pero es una tragedia monumental, es Claro, terrible. Y claro. mucha gente
queda en la capa superior de arriba de esta tragedia. No va más allá. La situación no era infinita allí. Para nadie, para ninguno. Ahí no estábamos sobreviviendo, nos estábamos muriendo minuto a minuto. Yo le decía a Roberto, a los demás, nos estamos muriendo. Acaba de llegar un momento que yo ya lo tenía en mi cabeza, que yo no quería estar ahí. ¿Qué pasa en ese momento? Cuando los únicos dos cuerpos son de mi madre y mi hermana. ¿Qué ser humano en este planeta tiene que enfrentarse a esa decisión? No sé, tal vez haya habido alguna decisión así, pero yo no voy a estar aquí. Entonces, esa situación iba a ser tan límite que ya no quedaba una semana de vida para nadie. Entonces, me voy a morir, pero me voy a morir intentando esto. Y yo le decía a Roberto, vení conmigo, Roberto, vení conmigo, porque yo solo no puedo. Yo tengo miedo. Yo solo no lo puedo hacer, tengo miedo. Claro. Y nosotros somos los dos únicos que podemos. Y tal vez eso es súper pragmatismo también. Cuando vos sin darte cuenta estudiás la situación y te das cuenta quién puede salir y quién no, y quién está bien y quién está fuerte. Uno de los aspectos más impactantes de la lucha de estos jóvenes por sobrevivir fue su fuente de alimento después de agotar la comida que llevaban en el avión. Si no comemos nos vamos a morir. ¿Comer qué? Los últimos supervivientes no tuvieron otra opción que alimentarse de los cadáveres de sus amigos y familiares. Una decisión muy dura de tomar, pero ante el asedio del hambre y el paso de los días, fue teniendo cada vez más sentido. No puedo dejar de hacerte la pregunta obligada, esto de la antropofagia. ¿Algún remordimiento tuvieron, Nando, después especialmente cuando llegaron, ¿no? Otra vez a abrazar amigos, abrazar familia? No, mira, es un tema en el que somos los mayores expertos en el mundo de esto, consultados por psicólogos, psiquiatras, universidades, doctores. Nadie sabe más que nosotros de este tema. Y es un tema que nosotros lo sabemos, que cualquier persona, tú, cualquiera que esté viendo este programa, en esa situación, en ese momento hubiera hecho exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el hambre es el miedo más terrible que tiene el ser humano, el más primal, el más antiguo. Y nadie va a experimentar hambre. Tú no has experimentado hambre. Me vas a decir, ¿cómo que no? He tenido hambre. No. El 100% de los que nos está escuchando no ha experimentado hambre. Porque el hambre se experimenta solo cuando la situación es real. Cuando no sabes cuándo vas a comer de vuelta. No es lo mismo que hacer dieta. No. Entonces, y tú nunca vas a conocer la terrible ansiedad del hambre hasta que el cuerpo te enseña que se está autoconsumiendo. Tú sentís que tus músculos se van, la grasa se fue, algo se mueve, el hígado se está consumiendo, y todo eso ¿a dónde va? Todo eso te manda señales al cerebro. Y somos un animal que quiere vivir. El instinto de supervivencia es muy fuerte. Y gracias a lo que hicimos, a ese pacto fantástico, pues fuimos los primeros donantes conscientes de nuestro cuerpo. Hace 50 años, la donación de órganos era muy difícil. Igual hoy se hace en un momento duro, en un momento silencioso, terrible la donación de órganos muchas veces, pero salva vidas. Y hoy, gracias a eso, nosotros somos más de 173, 180. Cada vez que nos reunimos y veo todos esos chiquitos corriendo que son nietos, hijos, digo, qué bárbaro. Lo que hicimos con Roberto tiene una magnitud que va más allá de lo que uno puede pensar. ¿Por qué? Porque si no hubiéramos hecho esto con Roberto, a quien lo pongo en el pedestal más alto de la humanidad, ¿no? Si no lo hubiéramos hecho esto, no habría sobrevivientes, no habría nietos, no habría hijos. ¿Y qué pasa? Todos estos siguen creando vida en el mundo, ¿no? Las grandes empresas del mundo, cualquiera que ustedes quieran, desde Tesla hasta la General Motors, los bancos, van a desaparecer. El legado de Roberto y Nando va a seguir creciendo. Le doy la bienvenida ahora a Roberto Canessa, ese compañero de expedición de Nando Parrado, esa persona que arriesgó su vida, no solamente por salvarse
sino por salvar al resto del grupo. Así que gracias, Roberto Canessa, por acompañarnos en qué pasó con lo que pasó para hablar de esta película, La Sociedad de la Nieve. Bienvenido, y de verdad que aquí todos en el equipo de producción los admiramos muchísimo y estamos muy, pero muy agradecidos que sean tan generosos con nosotros. Para comenzar, la película es narrada por un personaje principal, Numa Turcati. ¿Por qué se escoge a Numa Turcati para ser el narrador de esta historia? ¿Quién era Numa Turcati? Lo escogen a Numa porque es el símbolo de la entrega, es el símbolo de despojarse de sí mismo y dar todo por la causa. Y dio tanto que se murió. Entonces ahí comienza todo lo que son las reflexiones de este experimento de comportamiento humano, que es la película, que es La Sociedad de la Nieve, que es lo que nos pasó a nosotros. Y yo creo que la lección es que no se puede ser tan generoso. Yo a mis nietos les digo, sueñen con el angelito, pero también con algún diablito. Como que tenés que guardarte un poco para ti en tu vida. Que el amor al prójimo no es dar todo, es quererlo igual que tú, no dejarte de querer a ti por el prójimo. Y yo creo que todos estos juegos de los diferentes caracteres en la película son los que hacen que se empatice con lo que está pasando en escena y el espectador quede totalmente poseído por esta obra de arte lograda por Bayona, porque si no, no tendría explicación que cuando termina la película todo el mundo queda en silencio y como que no sabe lo que tiene que hacer. Es decir, lograr que una experiencia artística te sintonice de esa manera cuando venís con mil atribulaciones, con todos tus problemas que traes, y quedás totalmente despojado y quedás totalmente maravillado de esa escena final donde están los sobrevivientes con esa luz del atardecer y dicen cuídense los unos a los otros. Creo que es una reflexión muy buena para vivir un poco más en paz, para vivir un poco más hermanados, para vivir un poco más desestresados por estupideces. Yo me imagino que tú, como estudiante de medicina, sentiste una enorme responsabilidad después de que te diste cuenta que habías sobrevivido más o menos ileso, pero que alrededor tuyo había muchísima gente con fracturas, con heridas, adoloridos, moribundos. ¿Cómo lo manejaste en ese momento? Bueno, ahí tenés una perspectiva más de la sociedad del llano. Yo no sentía ninguna responsabilidad. Yo pensaba, pobres estos, que el médico soy yo. Qué poquito sé, qué poquito lo puedo ayudarlos. En realidad es el destino de ellos y yo les doy una mano en lo que puedo. Ellos también lo sabían, porque venga una persona con un fierro clavado en la barriga y con Gustavo se lo sacamos y él te diga, ¿y qué va a pasar ahora? Y yo no tengo ni idea. Si no te atravesó el intestino, vas a estar bien, ¿no? Dice, estoy fenómeno. Le pusimos una camiseta rugby y siguió. Y Alvarito Mancino, que tenía fracturada la pierna y quedó para el costado, la pusimos derecho, hizo clac, entró en el lugar y digo, bueno, está mucho mejor. O Numa Turcati, cuando se le hace un esguince en el tobillo y se le llena, se infecta toda esa sangre acumulada ahí, bueno, abrir y sacar el pus para que se aliviara. Es decir, cosas muy básicas, como papá era médico, de jugar al rugby, ponerte vendajes, pero era lo que había, era como te digo, una sociedad, una pobreza en todo sentido terrible, donde había que sobreponer el espíritu y la fe en Dios, un Dios que se te acerca de una manera inusitada, que vos mirás para arriba y le decís, yo te quiero mucho, pero no me lleves y no sé qué vas a hacer conmigo, ¿no? Esa presencia y todas esas características de la película, acompañadas por una música maravillosa, unos escenarios terriblemente lúgubres, contrastando con escenarios magníficos de la cordillera de los Andes, que solo pueden hacerse con los adelantos de hoy en día de la tecnología fotográfica, es la que brindan ese espectáculo. Por eso, como yo le digo a Bayona, lo que has hecho es maravilloso. La mitad fue nuestra, pero la otra mitad fue tuya. Esa estadía tan larga en esas condiciones tan difíciles, ¿deja algún tipo de secuela física en el cuerpo? No sé en tu caso, pero en los demás compañeros que resultaron heridos.
Y bueno, yo tenía anestesiado todo el lado derecho del cuerpo, porque como dormíamos con Nando abrazados, todo ese lado iba a la nieve. Bueno, no sentía nada en ese lado, ¿no? Pero al lado de la alegría gigantesca que sentí cuando vi al arriero, cuando pude salir de la nieve y me di cuenta que no me iba a morir ahí, todo eso era alegría. Era como que había estado 60 días con un elefante arriba de los hombros, que tenés que sentir ese peso todo el día y de repente el elefante no está más, sentís que te levantás del piso. Es toda esa sensación, además volver a mi casa, que mi madre no tuviera que llorar un hijo muerto, pero al lado sí se había muerto Arturo Nogueira, yo tenía que acompañar a la madre, el equipo de rugby que había que formarlo de vuelta, como que salí de la montaña eufórico, sintiendo que además no le veía nada a nadie, porque el mundo nos había abandonado, nos había dado por muertos, o sea que yo me tenía que ocupar de ese pequeño círculo próximo que era el que tenía que sanar, que era el que tenía que restablecer y ayudar a reencaminarnos en la vida. Tenía que volver a la Facultad de Medicina. De todos modos, tuvieron que enfrentar titulares que los tildaban de caníbales. Y tú no solamente ejerciste un papel de liderazgo para sanar a los heridos, para emprender esta expedición en busca de lo desconocido, sino para tomar tal vez la decisión más difícil de toda esta odisea. Tú fuiste el primero que te atreviste a probar la carne humana porque se estaban muriendo de hambre. ¿Cómo recuerdas ese momento, Roberto? ¿Y cuánto tardó para que te secundara alguien más? Mira, cuando salimos de los Andes, nadie quería hablar del tema de la antropofagia. Ahora fueron todos los primeros. Así que bueno, por suerte somos un grupo con características humanas. A mí lo que me fascina es de lo que la gente piensa de la historia a lo que nos pasó, hay muchísimo. Ojalá hubiera sido tan fácil como esa situación humillante de ser los gusanos que se comen a los muertos, porque así me sentía yo. Pero fue mucho peor, Patricia. ¿Tú sabes lo que es estar enterrado vivo en el alud y salir de ahí y ver a los muertos y tenerles envidia porque no iban a sufrir más? Porque se había suspendido la búsqueda y tuvimos que pasar 4 días enterrados. O sea que hay mucho de comportamiento humano que hace que la gente entienda que lo de la comida fue algo que nos llevó un tiempo, pero después nos acostumbramos y estaba totalmente naturalizado. Y lo interesante de esto es la capacidad de seres teóricamente civilizados con nosotros de adaptarse, que eso formara parte de lo que es la sociedad de la nieve. Por eso creo que es digno de estudio. Pienso que yo era un cobayo, que una mano maldita dijo, vamos a hacer un experimento, vamos a poner uruguayos que no saben lo que es nieve a 4.000 metros a 30 grados bajo cero, vamos a poner los rugbyistas que dicen que son tan machos a ver si es verdad, universitarios, a ver si el conocimiento sirve de algo, y si creen en Dios, que Dios se apiade de su alma. Yo soy un cobayo y les cuento lo que me pasó como cobayo en eso. Si a ti te gusta, no te gusta, te parece bien, te parece mal, yo te voy a decir, más vale que aprendas un poquito de esto, porque así el día que se te caiga el avión, te vas a acordar de nosotros. Yo creo que esa es la contribución que estamos haciendo a la humanidad, de lo que es el ser humano en la adversidad y de lo que es la manera de enfrentar los problemas. Me parece que es esa contribución humilde, modesta, indiferente, llamala como quieras, para que mucha gente que está trepando su cordillera en este momento se dé cuenta de toda la capacidad que tiene el ser humano de vencer la adversidad. También hablas de que en algunos momentos estuviste muerto, hablaste como de esa plenitud, viste esa luz al final del túnel de la que uno escucha cuando la gente está al borde entre la vida y la muerte. Cuéntanos esa experiencia y si algunos otros compañeros la vivieron, porque sé que la has descrito como un placer y me pregunto si morirse, aunque sea momentáneamente, es tan placentero. Me imagino que en esas condiciones en las que estaban en ese momento lo era. El famoso que en paz descanse, ¿no? Sí.
Ajá. Estaba enterrada dentro de la luz y después de haber hecho todos los esfuerzos y sentí que me moría, y dije, bueno, si esto es morirse, no es tan grave. Y sentí como que ya estaba. Y es lo que veo a veces cuando alguno de mis pacientes se muere después que le sangra y que ha sufrido y que todo le ha pasado y ahora está en paz. Y pienso que es un camino y pienso que bueno, si Dios no quiso que viviera, ¿quién soy yo para contradecirlo? Lo cual es muy bueno, porque entonces las cosas que te van mal le puedes echar la culpa a Dios, como que vos hiciste todo. Pero bueno, así funciona y creo que Y me también es un imagino consejo que tu para la gente, que no espiritualidad le aumentó, tengan ¿no? tanto, que no le tengan tanto miedo a la muerte, que bueno, un día te vas a morir, pero ¿qué pasa con los otros días? Y en los otros días, con las decisiones que tomes, va a ser la vida que tengas. Claro, hacer lo mejor del tiempo que te toque pasar por este mundo. Háblanos de esos aniversarios. Siempre se reunieron para conmemorar el Día del Rescate, los 16, sé que ya fallecieron 2. El tema de la tragedia siempre fue el tema central. ¿De qué hablaban? ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, no, porque al principio éramos 30 con las novias y ahora somos 230 con los nietos. O sea que nos divierte mucho más que entre ellos se conversen, se conozcan, continúen con la memoria de lo que fue. Hicimos una misa muy linda que la hizo el Gordo Verde, que es un cura maravilloso, que tiene una mística increíble, que le transmite la religión católica con un poderoso sentido, y el lema de él es hasta el cielo no paramos. Fíjate vos cómo se puede cambiar la manera de sentir de la gente y cómo se puede reciclar el alma de una manera un poco diferente a los instintos primarios materialistas que constantemente nos están atacando. Muchísimas gracias por compartir este relato tan motivador y espero que también así lo haya recibido todo el que te esté escuchando. Gracias. Espero darte un abrazo personalmente pronto. Gracias al cariño de ustedes, gracias a toda esa gente de Sudamérica que nos escribe, de Colombia, de Paraguay, de Perú, de Venezuela, que nos están haciendo los reportajes. Ayer un amigo de Polonia me escribió, otro de Israel, que están pasando su cordillera. Bueno, esto se ha difundido a nivel mundial, pero es muy bueno que esta película una al mundo, la queremos meter en China, que está medio complicado ahí también, porque creo que vuelve a la esencia del hombre, que básicamente somos todos iguales y no tenemos que pelearnos, y hay que luchar por eso y buscar la manera. Y bueno, esta es mi pequeña contribución y granito de arena.